explicar sobre el sistema urinario de las diferentes especies de interés veterinario. Los riñones del porcino. El porcino se caracteriza por tener un riñón de haba aplanada, por tener un color rojizo oscuro. También presenta dos bordes, el borde lateral y el borde medial, que presenta el uréter y las venas y arterias renales. Este va a tener un peso de 200 a 250 gramos. Su ubicación va a estar en el riñón izquierdo más craneal que el derecho, cerca de la entrada pelviana. En la parte interna del cerdo va a tener en los riñones, en la parte del uréter, el ilio renal. Luego sigue el seno renal. Y en la parte interna va a estar ubicado la pelvis renal. Aquí, como cualquier riñón, va a tener una corteza, va a tener una médula. El riñón del cerdo va a poseer dos cálices mayores. Estas dos cálices mayores van a desencadenar a las cálices menores. Estas cálices menores también van a tener las pirámides y las papilas renales. Los bovinos. Los bovinos van a presentar sus riñones morulados o tienen muchos lóbulos de 12 a 25. Este se va a diferenciar derecho e izquierdo porque van a tener diferentes bordes. Este es el riñón derecho, como lo pueden observar. Este riñón derecho va a presentar solo dos bordes, que va a ser el medial y el lateral. Y el izquierdo no lo tenemos, pero este va a tener el borde medial, lateral y ruminal. Este va a tener forma de broca, ya que se encuentra en contacto con el rumen. En su ubicación, el riñón derecho va a entrar a la última costilla y las primeras segunda o tercera apófisis transversal lumbar. Y el izquierdo va a estar situado ventral a la tercera hasta la quinta vértebra lumbar. En sus pesos, el adulto va a pesar los riñones de 600 a 700 gramos. Su coloración va a ser de rojo oscuro. En la parte interna, los bovinos, al igual que las otras especies, van a tener lo siguiente. En el uréter se va a ubicar el ilio renal, luego el seno renal. Esta especie no presenta la pelvis renal. Eso quiere decir que las cálices mayores se van a originar desde el seno renal. Estos van a tener dos cálices mayores, también va a tener los cálices menores y van a presentar las papilas y pirámides ruminales, como se puede observar aquí. Y también esta conforma la médula y presenta la corteza. Caninos. El canino va a presentar dos riñones, el riñón derecho y el riñón izquierdo. Estos se caracterizan por tener forma de habichuela. Su color normal va a ser de rojizo oscuro o rojizo azulado. En su peso va a variar de 50 a 60 gramos. En su ubicación, el riñón derecho va a estar opuesto al cuerpo de las primeras tres vértebras lumbares. Y el riñón izquierdo, cuando está vacío, se va a situar de la segunda a la cuarta vértebra lumbar y cuando está lleno, una línea de una vértebra más caudal. De manera general, los riñones van a poseer dos bordes, que va a ser el borde medial, donde va a estar ubicado el uréter, y también van a estar ubicadas las venas renales y las arterias renales. También va a poseer dos superficies, que va a ser la superficie dorsal y la superficie ventral. Aquí también todos los riñones van a presentar la corteza y la médula. En la médula van a estar las nefronas, que es en la parte funcional de los riñones. Por eso funcionan y fisiológicamente sirven. En los caninos, aquí en su estructura, vamos a hablar desde afuera hacia adentro. Primero va a estar el ilio renal, que va a ser la parte del uréter. Luego sigue el seno renal más internamente y por último la pelvis renal, que va a ser en la parte interna. Lo que se caracteriza de los caninos va a ser que va a presentar una cresta renal. También va a presentar el receso terminal, que esto va a conformar la médula.
A diferencia de las otras especies, este no va a presentar ni cálices mayores ni menores y tampoco va a presentar las pirámides ni papilas renales. Y esta es la parte de la corteza. En el equino, no presentamos los riñones del equino, pero se va a decir una forma descriptiva de comparación anatómica. En los equinos van a presentar dos riñones de diferente forma. El riñón derecho va a tener la forma de acorazonada o pirámide y el izquierdo va a tener una forma de habichuela. En sus bordes también el riñón derecho va a tener tres, el lateral, el medial y un redondeado. En su peso promedio va a ser de 700 gramos. El peso del riñón derecho va a ser de 25 a 50 gramos. Y el peso de los recién nacidos va a ser de 170 gramos. En la ubicación, el riñón derecho se va a ubicar ventral a las partes dorsales de la segunda o tercera costilla y en la primera apófisis espinosa transversa de la región lumbar. Y el riñón izquierdo va a estar cerca del plano medio y más caudalmente. En la parte interna, los equinos se van a diferenciar de las otras especies porque no poseen los cálices mayores ni los cálices menores. Aquí, en su siguiente estructura, en comparación con el del porcino, se va a indicar. El equino presenta un hilio renal, el seno renal. En su parte interna también va a poseer la pelvis renal. Este va a poseer una cresta renal, pero no va a poseer ni cálices mayores ni menores, y tampoco pirámides ni papilas, pero en vez de esto va a tener en la médula con un llamado receso terminal. Este receso terminal con la cresta renal van a formar la médula y también va a poseer una corteza. Las aves. No tenemos los riñones de las aves, pero vamos a ver una anatomía comparativa. Las aves van a tener tres partes en sus riñones. Van a tener el lóbulo craneal, el lóbulo medial y el lóbulo caudal. Esta tiene una forma rectangular alargada. En su ubicación están situados a cada lado de la columna vertebral en contacto dorsal con la pelvis y con el cinzaco. Estos van a tener un color rojizo oscuro y en su peso van a variar de 1 a 2,6% del peso total del animal. Van a también tener superficies, que va a ser la superficie dorsal, la superficie ventral y la superficie externa. Aquí se diferencia de las otras especies porque en la parte de los uréteres, cada lóbulo va a tener sus uréteres secundarios. Ese uréter secundario va a originar a los uréteres primarios. Y cada uréter primario del lóbulo craneal, medial y caudal van a dirigirse al uréter primario que va a desembocar en la parte del urodeo para eliminar la orina en la parte de la cloaca. Los uréteres. Los uréteres, de manera general en todas las especies, van a ser pares, al igual que los riñones. Aquí el uréter va a estar conformado por tres partes. La primera parte va a ser la preprostática, que esta va a iniciar desde la pelvis renal y va a finalizar en la parte dorsolateral de la vejiga. Luego sigue la prostática, que es la que va a rodear la vejiga y va a medir de 1 a 2 centímetros. Y luego sigue la postprostática, que va a ser la que sale de la vejiga y en hembras va a terminar en el vestíbulo vaginal y en hombres siendo más larga que va a terminar en la fosa del glande. Hay una diferencia en los machos porque en otras literaturas dicen que existe dos porciones. La primera porción, que es la porción pelviana, que está conformada por la parte preprostática y prostática. Y la parte peniana o porción peniana, que va a estar conformada fuera o libre, que va a llegar hasta la fosa del glande y está conformada por la parte postprostática. En longitudes de los uréteres, en los caninos va a ser de 12 a 16 centímetros,
En los equinos va a ser más de 70 centímetros con un diámetro de 6 a 8 milímetros y en las aves va a ser con una longitud de 5 centímetros y 2 milímetros de diámetro. La vejiga. La vejiga va a estar presente en la mayoría de las especies domésticas a excepción de las aves. Estas presentan un urodeo donde va a desembocar el ácido úrico por la cloaca. La vejiga va a estar formada por tres partes, que va a ser el vértice o punta, el cuerpo y el cuello. Estos también presentan los ligamentos que van a ayudar a sostener la vejiga cuando está vacía y llena, que son los ligamentos extremos, que es este y en la parte de acá. Estos van a variar en peso y también en ubicación en las diferentes especies. En los caninos, como observan aquí, estos van a tener forma de pera. En su peso van a soportar de 150 a 180 mililitros. Y en su ubicación, cuando está vacía, se encuentra enteramente en la cavidad pelviana. Porcinos. En porcinos, la vejiga va a tener de forma de pera. Su tamaño va a depender de la recepción de la orina que contenga. En su ubicación se va a sentar en la cavidad abdominal ventral, entre la pared corporal ventral y el colon descendente. En los equinos va a variar su forma. Cuando está vacía, va a ser piriforme, va a ser densa en tamaño de un puño, pero cuando está llena va a tener una forma ovoide. En su tamaño puede contener de 2,8 a 3,8 litros. En su ubicación, cuando está vacía, la vejiga se va a sentar sobre la pared ventral de la cavidad pelviana y cuando está llena va a estar extendida a lo largo de la pared abdominal ventral. En los bovinos, la vejiga se caracteriza por ser un poco más larga que los equinos y está fija por los ligamentos medios y los ligamentos laterales. Y en su ubicación está extendida cranealmente en el suelo abdominal.